Atención, pueblo americano. Tenemos muy buenas noticias por parte del IRS, el Internal Revenue Service, el cual acaba de hacer un anuncio muy esperado por muchos contribuyentes. Muchas personas que no lograron a tiempo realizar su declaración de impuestos, muchos que no pudieron solicitar su extensión para poder presentar tiempo después su declaración, aún están a tiempo. Pues el IRS acaba de confirmar que le va a dar más tiempo a los contribuyentes para que puedan presentar sus impuestos de manera gratuita. Así es, señores, el IRS acaba de extender el uso de la herramienta llamada Free File, la cual nos va a permitir a los contribuyentes que somos de bajos ingresos presentar nuestras declaraciones de impuestos con la ayuda oficial del IRS y de una manera gratuita. Este programa va a permanecer en el organismo fiscal hasta el año 2029. El acuerdo de extensión de 5 años que existe entre el IRS y el Free File continuará con el programa hasta octubre del 2029. Free File es una asociación pública privada, tanto entre el IRS y varias empresas de software de preparación de impuestos, los cuales nos ofrecen este programa de preparación y presentación de impuestos en línea, de forma gratuita. A través de esta asociación, los proveedores de software de preparación y presentación de impuestos ponen sus productos en línea a disposición de los contribuyentes elegibles. Este programa solo está disponible oficialmente en la página del IRS. Pues en este año, Free File experimentó un aumento de alrededor de 200,000 declaraciones de impuestos, todas presentadas a través del programa, alcanzando una increíble cifra de 2.9 millones de declaraciones hasta el 11 de mayo. Pues estamos hablando de un aumento del 7.3% en respecto a los 2.7 millones presentados durante el mismo periodo, pero del año pasado 2023. Sin duda alguna, Free File sigue siendo una parte muy importante de la cartera del IRS para ayudar a los contribuyentes a presentar sus impuestos de forma gratuita. Fueron palabras por parte del comisionado del IRS, Danny Werfel. Nos complace ver el crecimiento del programa en este año y esperamos continuar esta importante colaboración con la industria del software tributario, pues Free File fue parte de una exitosa temporada de presentación de impuestos en el IRS, el cual vio un mayor interés en una variedad de programas gratuitos para ayudar a los contribuyentes. En total son 8 los socios que tiene Free File dentro del sector privado, los cuales nos ofrecen productos de software de impuestos guiados en línea este año a cualquier contribuyente con un ingreso bruto ajustado de $79,000 al año o menos en este año 2024. Además, aquellos que tengan un ingreso bruto ajustado superior a esta cifra pueden también usar los formularios interactivos que nos ofrece esta herramienta Free File del IRS. El acceso gratuito a productos en línea solo está disponible comenzando desde Free File del IRS. Pues bueno, el IRS señaló que esta herramienta permanece disponible en su sitio web oficial. Los contribuyentes hasta la fecha límite de extensión del 15 de octubre para las declaraciones de impuestos del 2023. Oficialmente, señores, tenemos hasta octubre para todavía presentar nuestros impuestos del año 2023 y todo de manera gratuita y en línea. Free File, un socio muy importante del IRS ya durante más de 2 décadas, ha ayudado a decenas de millones de contribuyentes, pues esta extensión afirma que continuará esa relación en el futuro. Este acuerdo plurianual también brindará seguridad a los socios dentro del sector privado para ayudarlos con su futura planificación de las declaraciones de impuestos. Ahora bien, señores, ¿qué pasa si tú no declaras tus impuestos al IRS o los haces tarde? A menos que no tengas que pagar impuestos o que hayas pedido una extensión al IRS, el plazo para declarar este año, pues, ya se venció, aunque como bien sabemos, por línea podemos hacerlo hasta octubre. Para la mayoría del país, la fecha límite para declarar tus impuestos oficialmente como temporada de impuestos fue el pasado 15 de abril.
Si tú solicitaste una extensión, tendrás hasta el 15 de octubre por igual para declarar con el IRS. Los contribuyentes que no presenten esta declaración a tiempo o no paguen pueden enfrentarse a graves multas y también tasas del IRS. Pero veamos exactamente qué es lo que ocurre si no presentas tu declaración a tiempo. Si un contribuyente presenta su declaración de impuestos fuera del plazo de temporada de impuestos y no solicita una prórroga, podría enfrentarse a cuantiosas multas. Multa por incumplimiento de presentar la declaración de impuestos, dependiendo del retraso en el cual tú presentes tu declaración y también de la cantidad de impuestos pagados. El IRS te cobrará una multa por incumplimiento de presentar tu declaración. El impuesto impagado es el impuesto total que aparece en tu declaración menos las cantidades pagadas a través de retenciones, de pagos de impuestos estimados y de créditos reembolsables permitidos. La multa por no presentar tu declaración es el 5% de los impuestos no pagados por cada mes o parte del mes de retraso. La multa no puede superar el 25% de los impuestos impagados. Además, el IRS también cobra intereses sobre sus multas. Los intereses comienzan a acumularse dependiendo del tipo de multa y seguirán aumentando hasta que usted pague el total. ¿Qué ocurre si declaras tus impuestos pero no le pagas al IRS? Si presentas tu declaración de impuestos pero decides no pagarle al IRS, el balance que debes a tiempo también puede enfrentarse a multas y tasas muy altas. Multa por incumplimiento de pago. La multa por impago asciende al 0,5% de los impuestos impagados por cada mes, o por lo menos parte del mes en el que el impuesto permanezca como impagado, pero la multa no puede superar también el 25% de estos impuestos. Si en el mismo mes se aplica una sanción por impago y otra por falta de declaración, la sanción por la falta de declaración se reducirá en la cuantía de la sanción por impago aplicado en ese mes. Ahora, ¿qué ocurre si no puedes pagar a tiempo la cantidad que le debes al IRS? Aunque creas que no vas a poder pagar esta cantidad que le debes al IRS, deberías al menos intentar presentar tu declaración a tiempo. Pues como lo dijimos, el IRS ofrece variedad de productos. Entre ellos tenemos el Free File, el Direct File, que se acaba de lanzar en este mismo año. Todo esto lo puedes hacer gratuito y por internet. Si presentaste tu declaración de impuestos y le debes dinero al IRS, pero no puedes pagarlo, también existen opciones de pago que podrían ayudarte. Está, por ejemplo, el plan de pago a largo plazo. Si debes unos $50,000 o menos en impuestos combinados, multas e intereses, y presentó todas las declaraciones requeridas, puede calificar para un plan de pago a largo plazo. Este plan te va a permitir realizar pagos mensuales durante un largo periodo de tiempo. Luego tenemos el plan de pago a corto plazo. Si debes menos de $100,000 en impuestos combinados, entre multas e intereses, vas a poder calificar para un plan de pago a corto plazo, el cual te va a dar 180 días para pagar el balance total. Luego tenemos la oferta de compromiso. Y es que el IRS también ofrece un programa llamado oferta de compromiso. Antes también era conocido como el programa Fresh Start, el cual te ayuda a reducir tu deuda tributaria si puedes pagar solo una parte. Recuerda, si no puedes pagar tu deuda al momento, también puedes pedirle al IRS que al menos la retrase temporalmente, como la colección de deuda. En el caso de que, te llegó una multa, ¿cómo la puedes disputar con el IRS? Si no estás de acuerdo con la cantidad que debes o quieres hablar con un agente del IRS sobre las tasas, puedes impugnarte ante la multa. Para disputar una multa, puedes llamar al IRS al número que aparece en la esquina superior derecha de tu notificación o de la carta en la cual tú recibiste, o al mismo tiempo igual puedes hasta escribirle una carta a la agencia indicando por qué deben de reconsiderar tu multa. Para esto, debes firmar y enviar tu carta junto con los documentos justificativos a la dirección que te figure en la carta. Recuerda, cuando llames o envíes la carta, debes de tener a mano la siguiente información: la notificación o la carta que te enviaron, la multa que deseas que sea reconsiderada, por ejemplo, una sanción por retraso del año 2021. Para cada multa, una explicación de por qué crees que deben de eliminarla. Y por último, si el aviso o la carta que te enviaron
contiene ciertas instrucciones o plazos para impugnar la multa, recuerda que debes de seguir estas instrucciones.